Muchas gracias, Belmer. Antes de empezar, quisiera agradecer nuevamente la invitación al Club de Abogados para participar de este curso de responsabilidad civil, que es un curso que empezamos desde la parte introductoria. Vamos a hacer también análisis casuístico, vamos a ingresar a la jurisprudencia nacional, también vamos a revisar jurisprudencia comparada, que también es sumamente importante para el análisis de nuestros casos, ¿no? Quería primero agradecer, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, agradecer en este caso a Belmer, a Ana Luz también por su ayuda en todas las coordinaciones para la concreción de este curso de responsabilidad civil. A todos los presentes, bienvenidos. Este es el primer módulo que vamos a desarrollar el día de hoy. El día de mañana también continuaremos con la sesión y la próxima semana con las otras dos sesiones. Para el curso del día de hoy, quiero plantearles también para todos los participantes, si tuviesen alguna consulta o algún caso, podrían irlo planteando también a modo de que avancemos con los módulos de responsabilidad civil. La idea es que este curso sea no solamente un curso teórico, sino que también pueda ser práctico, ya que la idea es que estos casos puedan ser empleados en el análisis de las demandas judiciales de indemnización por daños y perjuicios que ustedes puedan tener en los estudios en los que trabajan, ¿no? Y precisamente poder realizar un análisis crítico, ¿no?, de la jurisprudencia peruana, cómo vienen resolviendo nuestros jueces los casos de indemnización por responsabilidad civil, ¿no? Y estos son los módulos, los tres primeros módulos que se van a desarrollar. Recordemos que son 4 módulos los que vamos a desarrollar el día de hoy. El primero va a ser desarrollado el día de hoy y nos va a permitir tener mayor claridad para el día de mañana, que vamos a realizar de manera más integral los elementos de la responsabilidad civil. También les voy a hacer algunos planteamientos críticos a nivel de la jurisprudencia y sobre todo qué opinan también los autores nacionales respecto de los elementos de la responsabilidad civil. Para la tercera sesión vamos a ingresar al análisis del daño, también vamos a analizar casuística. Si ustedes tuviesen algunos casos que pudieran trasladarnos también, serían de mucha utilidad para poder enriquecer este curso, ¿no? Y empezamos con los conceptos preliminares que no podemos soslayarlos, no son fundamentales para ese tipo de casos. Pero primero, para poder tener claridad sobre este tipo de casos, me gustaría plantearles un caso. Una persona ingresa, digamos, una persona se encuentra en estado de inconsciencia, se encuentra mal en la calle, una persona la encuentra, la lleva a un establecimiento de salud, ingresa claramente por emergencia. Como bien sabemos, la Ley General de Salud, así como la normativa de emergencia, permite que los establecimientos de salud atiendan a estas personas de manera inmediata, ¿no? No se trata de que porque es una clínica o un sector privado se tenga que asumir algún pago en un primer momento. ¿Por qué? Porque la ley establece por mandato legal que la persona tiene que ser atendida de manera inmediata, ¿correcto? Entonces, una persona en estado de inconsciencia ingresa a un establecimiento de salud, es atendida por emergencia y en esta atención médica, la persona se le diagnostica traumatismo encefalocraneal. Se le brinda el tratamiento médico correspondiente, sin embargo, al día 2 de su atención médica, esta persona sufre un problema, alguna complicación médica, ¿no? La persona, a raíz de esa complicación médica, pasan los meses, si bien es cierto que logra su recuperación, pero quedan secuelas. Entonces esta persona acude a ustedes, que son sus abogados, y les consultan, ¿no? Si este caso puede ser analizado bajo la óptica de la responsabilidad civil, y de ser el caso, si se analizaría en el campo de la responsabilidad civil contractual, extracontractual, ¿no? Claramente se analizaría el quantum indemnizatorio. Ustedes tendrían que analizar los elementos de la responsabilidad civil, tendrían que explicarles también las contingencias o la evaluación y probabilidades de que este caso sea o no exitoso, ¿no? La recabación de pruebas, eso en tanto la carga probatoria sufre variaciones en el campo de la responsabilidad civil contractual, que la carga de la prueba le corresponde a quien señala el incumplimiento, mientras que en la responsabilidad extracontractual existe una inversión de la carga de la prueba.
los plazos prescriptorios, y allí surge la primera interrogante que yo les traslado. ¿Este caso para ustedes es un caso de responsabilidad civil contractual o extracontractual? ¿No? Esa sería la primera interrogante que me gustaría que podamos desarrollar, ¿no? Y que podamos tener mayor claridad también al término del curso de responsabilidad civil, ¿no? Primera interrogante, ¿se trata de un caso de responsabilidad civil contractual o extracontractual? Para aquellos que dicen responsabilidad contractual, podrían explicar también cuáles son los elementos de la responsabilidad civil en cada uno de estos aspectos, pero para quienes dicen que se trata de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, ¿qué normativa aplicarían? Para otro sector quizás se trate de una zona gris, ¿no? Si es que ese fuese el caso, para esta tercera posición, la pregunta sería ¿cuál sería el fundamento de este hecho? Para una cuarta posición, podría tratarse de una posición en la que el sujeto dañado podría escoger, ¿no? Escoger entre esas alternativas, la teoría de la opción, si se trata de un supuesto de responsabilidad civil contractual o un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Otra teoría, la teoría del cúmulo. Si podemos tratar este tipo de casos como un supuesto de responsabilidad civil contractual o extracontractual, recordemos que en nuestra normativa peruana, este tipo de caso de responsabilidad civil contractual o extracontractual se tiene que señalar en nuestra pretensión indemnizatoria bajo qué régimen de la responsabilidad civil va a ser desarrollado, ¿no? Entonces, si existen las alternativas a nivel procesal civil de las pretensiones principales y las pretensiones subordinadas y accesorias, entre otros supuestos, ¿cómo plantearían? Bajo la teoría del cúmulo, ¿correcto? Vemos entonces que existe una multiplicidad de opciones en un solo caso de responsabilidad civil. Imaginémonos los diversos supuestos especiales que existen hoy por hoy en la legislación peruana. Otros casos que tampoco, por ejemplo, han sido analizados, como es el caso de la responsabilidad civil por bullying. Yo me encuentro haciendo un trabajo de investigación a propósito de ese tema, pero ustedes podrán advertir que en nuestro Código Civil peruano no tenemos una normativa específica que regule un supuesto de responsabilidad civil por bullying, atendiendo al contexto en el que nos encontramos. ¿Okay? Solamente les voy a deslizar esa idea de este supuesto especial. Entonces, primer concepto clave que tenemos que tener en claro, la palabra responsabilidad. La palabra responsabilidad proviene ¿de qué término? Proviene del término responder, ¿no? Esta es la terminología o la etimología de donde proviene, pero si nosotros hacemos mención al término responsabilidad, estoy segura que muchos dirán que la responsabilidad se utiliza como un término de una cualidad del sujeto para hacerse responsable de sus acciones, de sus obligaciones. También puede ser vista la responsabilidad como un valor, ¿no? Atendiéndolo o asimilándolo más a un aspecto moral. De repente también podría ser moral y legal a la vez. Por ejemplo, los padres de familia, que como bien sabemos, un padre de familia busca el cuidado, la protección, alimentación de sus hijos, se puede hablar de responsabilidad también, ¿no? Pero también podemos verlo desde otra óptica, ¿no? La responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica en el entendido de que un sujeto tiene que hacerse cargo de las consecuencias jurídicas desventajosas porque se cumplió un determinado presupuesto establecido en la norma. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, una persona viene manejando un determinado vehículo y causa un accidente de tránsito, pues esta persona va a tener que afrontar las consecuencias jurídicas desfavorables por el acto cometido. Este acto cometido puede ser un supuesto de antijuridicidad, una acción ilícita, ¿no? Atendiendo a qué tipo de caso nos encontremos, ¿no? Y va a tener que asumir la responsabilidad. Esta responsabilidad, también como veremos más adelante, puede ser vista desde distintas ópticas, ¿no? ¿Cómo va a hacerse responsable esta persona? Va a tener que hacerse responsable con su propio patrimonio, o quizás pueda asignar este tipo de costos a otro sujeto, o quizás pueda generarse también la distribución de costos, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, la responsabilidad puede ser vista también no solamente desde un aspecto moral, sociológico, sino también jurídico, la responsabilidad jurídica, ¿no?
Y para ser más específicos, en el caso que estamos estudiando, la responsabilidad civil, ¿no? Quería traerles, por ejemplo, una cita de Emilio Betti respecto a la responsabilidad civil. Él menciona que la responsabilidad civil es una posición creada por un sujeto por la necesidad jurídica de sufrir la pérdida de un bien a título de sanción, ¿no? Esa es una cita que menciona, por ejemplo, el gran jurista Emilio Betti, ¿no? De manera más general también se podía mencionar que la responsabilidad civil vendría a ser la respuesta que nos brinde el ordenamiento jurídico frente a determinada acción ilícita, una acción que contraviene la normativa de distinta índole, ¿no? Código civil, leyes especiales, entre otros supuestos, ¿no? Entonces, como primer aspecto, ya tenemos claro qué es la responsabilidad, ¿no? Y otros conceptos que para mí son sumamente importantes que quería también tener claro el día de hoy para poder hacer un análisis con mayor profundidad del día de mañana, es el resarcimiento y la indemnización, ¿no? El resarcimiento y la indemnización. Yo sé que para muchos de nosotros, por lo menos en la legislación nacional, los términos de resarcimiento e indemnización pueden verse vistos como similares, ¿no? Como equivalentes inclusive. Van a encontrar en muchas normativas del Código Civil que se utiliza de manera indistinta el término resarcimiento e indemnización, e inclusive en un solo párrafo van a poder encontrar ambos términos, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, en sede nacional, ¿no? El profesor Gastón mencionaba que por la conciencia jurídica ya adoptada en sede nacional deberían verse de la misma manera, ¿no? El resarcimiento y la indemnización. Lo cierto es que en muchas legislaciones, Francia, Italia, Alemania, sí se hace el distingo entre resarcimiento e indemnización. Y esto tiene una lógica o tiene un trasfondo esta distinción, ya que nosotros usualmente equiparamos al resarcimiento y a la indemnización como el análisis de los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad civil, voy a hacer el juicio de la responsabilidad civil. ¿Cómo lo hago? Análisis de los elementos de la responsabilidad civil y resuelvo mi caso. Pero esto no necesariamente es así. Y para poder tenerlo más claro, por ejemplo, ustedes recordarán el tercer pleno casatorio civil, ¿no? Yo a propósito de esto también tengo una lectura. Voy a coordinar también algunas lecturas que tengo que puedo compartir con ustedes. Hacia el final del curso también estoy dejando algunos enlaces de mis websites donde pueden encontrar información académica sobre investigaciones en materia de derecho civil patrimonial, ¿no? El tercer pleno casatorio civil, por ejemplo, ustedes recordarán que existía una discusión respecto de la terminología cuando se decía que el juez deberá velar por el cónyuge perjudicado, deberá velar. Y se mencionaba si esto se trataba de alguna obligación legal, ¿no? Una obligación indemnizatoria, ¿no? Y otros múltiples supuestos. Para el caso que nos ocupa, es importante señalar que si, por ejemplo, nosotros si sostenemos que el contenido del tercer pleno casatorio civil se trata de un supuesto en el que se analizan los elementos de la responsabilidad civil, yo les preguntaría, entonces, el caso en el que exista la separación de hecho de unos cónyuges, ¿implicaría que la conducta antijurídica sería la separación? O sea, ¿podríamos sostener nosotros a nivel nacional que si yo me separo de otra persona, estoy cometiendo alguna conducta antijurídica, alguna conducta ilícita? ¿No se trata acaso que uno tiene la libertad de elegir con qué persona realiza o comparte su vida, su familia, ¿no? Es una decisión personal
podría ser equiparada eso a una acción antijurídica, ¿no? Entonces, vemos allí, por ejemplo, que no se hace un análisis propiamente de los elementos de la responsabilidad civil. Ojo, quiero hacer también aquí un paréntesis importante. Estoy haciendo la mención a grandes rasgos de lo que se entendería por el término de indemnización en el tercer pleno casatorio civil. Hago esa acotación porque sucede que existen posiciones respecto al tercer pleno casatorio civil que mencionan que en realidad se estaría buscando quizás invisibilizar los elementos de la responsabilidad civil que sí estarían siendo analizados en este tercer pleno, ¿no? Porque se hace mención allí, por ejemplo, o se destaca el hecho que el cónyuge se haya separado de esa persona, que haya cometido actos de violencia, que no haya pasado manutención, que haya tenido que pasar por un proceso de obligación alimentaria, y otros múltiples supuestos que si uno los analiza desde esta posición que menciono, se indicaría que sí hay un análisis de los elementos de la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, haciendo este breve paréntesis, cierro ese paréntesis, entonces vemos que no en todos los casos se requiere un análisis de los elementos de la responsabilidad civil. Y esto es lo que, a grandes rasgos, genera que se deba distinguir a nivel teórico y de ser posible que trasladarse a nivel práctico, porque nuestro código debería tener una lectura coherente de la normativa, ¿no? Pero que se pueda distinguir la indemnización del resarcimiento. Entonces, ¿cuándo estamos ante un resarcimiento? Estamos ante un resarcimiento cuando se realiza un análisis de los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? Ustedes allí también, por ejemplo, podrían compartir cuáles consideran que son los elementos de la responsabilidad civil, como para ir adelantando también algunos tópicos que vamos a desarrollar a continuación, pero se analizan los elementos de la responsabilidad civil en el resarcimiento. Sin embargo, en la indemnización como tal, ustedes van a poder apreciar, por ejemplo, casos como el que les he mencionado, u otros casos en los que no podríamos decir que existe algún análisis de esos elementos, porque, por ejemplo, la expropiación. La expropiación, ustedes saben que es un proceso legal que puede ejecutar el Estado, está avalado y respetado por la Constitución Política del Perú, ¿no? Pero sabemos que cuando las personas pasan por un proceso de expropiación, solicitan una indemnización. Entonces, hagamos la misma lógica que hace unos momentos les estaba comentando. En la separación, de hecho, existió un análisis de los elementos de la responsabilidad civil atendiendo a que la antijuricidad no podría ser considerada como el hecho mismo de la separación. En la expropiación, si bien es cierto que se otorga una indemnización, se puede identificar aquí cuál sería la conducta antijurídica, por ejemplo, ¿no? En el decreto legislativo 1192, por ejemplo, ustedes van a ver que allí está cuál es el procedimiento expropiatorio, ¿no? Obviamente esa normativa tiene modificaciones solamente para señalarlo, pero acontece un supuesto de indemnización que no requiere un análisis de los elementos de la responsabilidad civil, porque bajo esa lógica estaríamos sosteniendo que la expropiación es un acto contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Y esto no es así. Otro supuesto, por ejemplo, también es el artículo 240 del Código Civil. El artículo 240 del Código Civil es un supuesto de ruptura de esponsales, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tengo aquí mi Código Civil a la mano. Sería bueno que también para las próximas sesiones aquí a todos los participantes también puedan acompañarme para que también puedan participar con las lecturas de estas normativas.
El artículo 240, por ejemplo, menciona que si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando con ello daños, ¿no? Daños y perjuicios al otro o terceros, aquel estará obligado a indemnizarlos. Ojo, esa indemnización no es un supuesto de análisis de los elementos de la responsabilidad civil equiparada a resarcimiento, sino nuevamente a un supuesto de indemnización que es distinto. Es por ello que sí es importante su diferenciación, ¿correcto? Luego, otro punto que me gustaría también analizar, ¿no?, es el elemento del daño, ¿no? Es el elemento del daño. Vamos a pasar, dado que este es el primer paso, digamos, ¿no?, con sus distinciones, pero el primer paso para el análisis de los elementos de la responsabilidad civil, vamos a dejarlo para continuar con las diapositivas. Ya hemos entendido qué es la responsabilidad civil desde diferentes campos: la responsabilidad moral, la jurídica, civil, ¿no? Esta responsabilidad a su vez tiene diversos tipos. ¿Cómo se responde? Se puede responder a nivel penal, a nivel administrativo y a nivel civil. Por ejemplo, en el caso que les estuve planteando de manera inicial, en este caso de un supuesto de responsabilidad por negligencia médica, una persona, el usuario, el usuario afectado, el consumidor, ¿no?, que ahora ya no se analiza, podría interponer una denuncia administrativa de las atenciones brindadas, ¿no? Antes estos casos eran analizados, si no me equivoco, hasta el 2015, que ocurrió la transferencia de facultades del Indecopi a su salud, se analizaban en el Indecopi, ¿no? Había una comisión específica que analizaba este tipo de casos. Hoy por hoy, una denuncia por un supuesto como el que les he mencionado, se analizaría en su salud. Entonces, el usuario tendría que interponer su denuncia ante su salud analizará, investigará los hechos, correrá traslado y se puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador que tiene su propia normativa, el reglamento de infracciones y sanciones de su salud, ¿no? Pero el hecho de que una persona sea hallada responsable a nivel administrativo, en este caso una clínica, un establecimiento de salud, no implica que necesariamente ocurra una responsabilidad civil. Recordemos que para que exista la responsabilidad civil tiene que existir la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los elementos? Más adelante lo explicaremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede acontecer que en esta denuncia del caso que les he planteado, la persona no el establecimiento de salud no haya llenado correctamente la historia clínica. Existan omisiones en el llenado, pero esta omisión no necesariamente implica que se le hubiese brindado una indebida atención médica o un supuesto de mala praxis. Entonces, el hecho de que una persona obtenga alguna resolución favorable no necesariamente implica algún supuesto de indemnización en el campo de la responsabilidad civil, pero puede existir. Y a nivel penal también puede existir algún delito de lesiones, ¿no?, y demás, que también pueden ser analizadas en esta óptica. Ya analizamos las diferencias entre indemnización y resarcimiento y pasamos al daño, ¿no? El daño puede ser, de acuerdo a la clasificación que tiene como fundamento el patrimonio o la parte económica, ¿no?, puede ser vista desde la clasificación de daños patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿Por qué he hecho esta mención o solamente menciono esta clasificación? La ley del trabajo, esa ley especial, a diferencia de nuestro Código Civil, porque si nosotros revisamos nuestro Código Civil no tenemos alguna normativa que las clasifique de esta manera, que en realidad es una clasificación que también proviene de España, pero nuestra normativa civil no la tiene de esta manera específica. En la ley del trabajo sí está específicamente señalada como tal. Les voy a compartir también para este curso un material sobre
la redefinición del daño moral, en la que explico precisamente esas controversias que surgen. Pero esa clasificación se ha sido adoptada a nivel legislativo, ¿correcto? Entonces, esta clasificación menciona que el daño patrimonial puede ser daño emergente, lucro cesante, ¿no? Por ejemplo, en el daño emergente, recordemos que en ese momento estamos en la etapa general, el día de mañana ingresamos al análisis y a los problemas que surgen con cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, una persona puede reclamar las atenciones médicas que ha tenido que asumir para poder lograr el restablecimiento de su salud. Daño emergente. Lucro cesante, aquellos montos que haya dejado de percibir. Obviamente también tiene sus variantes, ¿no? Se suele confundir el supuesto de lucro cesante y se omiten hacer las restas, luego les voy a explicar a qué me refiero, a las restas de los conceptos que no pueden ser trasladados al sujeto que cometió el daño. En el daño extrapatrimonial se suele señalar a nivel de la jurisprudencia peruana que está integrada por el daño moral y el daño a la persona. Lo cierto es que existe uniformemente el reconocimiento de la voz o la categoría de daño moral en la jurisprudencia peruana. Esta tiene sus antecedentes legislativos antes del Código Civil del 84, sí la tiene. Pero el daño a la persona como tal es una concepción o una introducción que realizó y que postuló el profesor Carlos Fernández Cesarego, que fue introducida en el Código Civil del 84, pero que hasta antes de esta no tenía cabida en nuestra legislación. Tan es así que no existe esta uniformidad que algunos doctrinarios, algunos profesores a nivel nacional han mostrado perplejidad cuando se introdujo el término de daño a la persona en el Código Civil, porque solo se indemnizaba el daño moral. Entonces yo allí les traslado como pregunta, entonces se indemnizaba menos antes porque no estaba en nuestros antecedentes legislativos el daño a la persona, se indemnizaba menos, o, aunque también tiene sus demoles, pero el principio de reparación integral de la víctima no implica que se tenga que también otorgar una indemnización sin necesidad de haber recurrido al daño a la persona. El daño a la persona es una vertiente o está integrada por el daño moral subsume al daño a la persona, o el daño a la persona no tiene ninguna cabida en sede nacional, ¿no? Y allí les traigo otro ejemplo, ¿no? Una persona acudió a un establecimiento de salud porque presentaba un problema en la próstata. Lamentablemente, él menciona que acudió al establecimiento de salud, dice que le dieron un diagnóstico tardío, y esto generó obviamente secuelas en esa persona que ya no podía tener hijos. Eso mencionó, ya no puedo tener hijos. Entonces, si ustedes fuesen los abogados de esta persona, ¿no? ¿Cómo entablarían? ¿Cómo entablarían una demanda de indemnización? ¿No? Acudió al establecimiento de salud. Allí, por ejemplo, lo primero que deberíamos identificar de cara al ejercicio de la responsabilidad civil es si se analiza en el campo de la responsabilidad civil contractual o en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Pero este caso fue planteado en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, ¿no? Y debido a que se planteó en el campo de la responsabilidad civil contractual, quiero compartir con ustedes
antes de... Me gustaría, por ejemplo, que analizáramos estos artículos para que puedan identificar a qué supuesto estoy haciendo referencia, ¿no? Porque es importante aterrizar la parte teórica, ¿no? Estos artículos, por ejemplo, de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, ¿no? generaron un problema a nivel jurisprudencial. La persona estaba con un problema en la próstata, se le dio un incorrecto diagnóstico médico, se interpuso una demanda por responsabilidad civil contractual. En el transcurso del proceso judicial, se le indica por parte de la sala que no correspondía el otorgamiento de una indemnización por daño a la persona, porque la demanda había sido interpuesta en el campo de la responsabilidad civil contractual y por ende el daño a la persona no estaba integrado a nivel legislativo. Y por eso no cabía ese otorgamiento. Cuando ese caso sube a la Corte Suprema, en la Corte Suprema lo que le indican en el análisis es que no se puede dejar desprotegida a la víctima y se le tiene que brindar una reparación integral. Y en tanto se le tiene que dar una indemnización integral, el daño al daño moral y el daño a la persona tienen que ser equiparados en el campo de la responsabilidad civil contractual. Claro, por un lado podemos decir nosotros o podemos sostener, sí, es correcto de que se le tenga que brindar una indemnización porque así no se encuentre legislativamente regulado el daño a la persona en el campo de la responsabilidad contractual, lo cierto es que se le tiene que otorgar una indemnización. Pero ojo, veamos el razonamiento o el criterio que se adoptó, que el daño a la persona es equiparado al daño moral para estos efectos. Entonces, esta es una situación que generaría que entonces tengamos que sostener que el daño moral es igual que el daño a la persona. Pero si en el daño moral solamente se otorgan determinadas indemnizaciones, esto es, si se ve el daño moral en estricto sensu como pretium doloris, el daño, el sufrimiento de la víctima, ¿no? La congoja, quizás una tutela aflictivo-consolatoria, dependiendo, ¿no? Entonces, y el daño a la persona es equiparado al hecho mismo de la lesión, las lesiones físicas a esta persona, y es más, se integra el daño al proyecto de vida, que eso también es totalmente cuestionado a nivel nacional. No se tiene, no es que de manera uniforme se resuelva de manera positiva respecto de este criterio de cuantificación del elemento de la responsabilidad civil, no, del daño. Entonces, es una situación que hay que criticar porque se estaría equiparando dos conceptos de voces de daño totalmente distintas, pero que precisamente por ese tipo de problemas que se han generado, se está planteando en el anteproyecto de reforma del Código Civil buscar mayor coherencia en el Código Civil, ¿no? Y se está haciendo mención ya de manera expresa también al daño a la persona. Pero claro, este tema no se soluciona solamente con hacer mención al daño moral y el daño a la persona, sino que precisamente se está buscando justificar el contenido de estos conceptos limitando cada uno de ellos, ¿no? Entonces el daño moral, entenderlo de manera estricta como pretium doloris para evitar el doble pago de las indemnizaciones. Entonces, en este elemento del daño existen múltiples problemas. Desde la clasificación, que algunos no están de acuerdo en adoptar la clasificación de daños patrimoniales o extrapatrimoniales. Sin embargo, como contracara a esa moneda, tenemos que en la jurisprudencia nacional, en las casaciones, ustedes van a ver
que siempre se recurre, o usualmente se recurre a esta clasificación de daño patrimonial o extrapatrimonial. Ese es uno de los primeros problemas, ¿no? El segundo, el mismo contenido de cada uno de estas voces de daño, ¿no? El tercero, el equiparar el daño moral, el daño a la persona, o solamente considerar al daño moral y no al daño a la persona, o considerar a ambos. El otro problema que también se ubica en este caso es el daño al proyecto de vida. ¿Se debe indemnizar el daño al proyecto de vida? ¿Ustedes están de acuerdo en que se indemnice el daño al proyecto de vida? Me gustaría también, si alguno tuviera alguna posición sobre si se consideran que se deba otorgar, gustosa estoy de poder leerlos, ¿no? Pero es un criterio de cuantificación sumamente cuestionado, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros colocamos como ejemplo el siguiente, si una persona, por ejemplo, se encuentra manejando, se encuentra con su vehículo, está en la carretera, en la Panamericana, se encuentra manejando, ve dos personas, lamentablemente ocurre un problema en los frenos y la persona va a tener ya perdió los frenos o de repente algún otro problema en el vehículo que hace que solamente funcione el volante, pero no pueda frenar. Y hay dos personas frente que él sabe que a una de esas va a tener que chocar. Va a chocar, va a causar lesiones u otros efectos a la persona con la que choca. Hay dos personas frente a él. Y tiene la alternativa de poder girar hacia un lado o hacia el otro. Por un lado tenemos una persona que de repente es quizás, no sé, un abogado, por ejemplo, un abogado. Y del otro lado vemos otra persona con otra profesión. De repente vemos un empresario o quizás, digamos que esa persona es conocida, es un empresario, persona conocida a nivel de televisión, ¿no? Que tiene múltiples negocios. Ustedes decidirían llevar el vehículo hacia la persona que es abogada o hacia la otra persona. Y allí viene el tema de los problemas con el daño al proyecto de vida, ¿no? Si nosotros validamos el criterio de cuantificación, podríamos sostener allí en realidad que la vida de quién vale más. Y esto totalmente es un absurdo, es un aspecto totalmente discriminatorio, ¿no? Y es por ello, por ejemplo, que de manera general se cuestiona esta voz del daño a la persona, ¿no? Cuando nos toque, me parece que la tercera sesión, realizar un análisis del daño a la persona, voy a traerle algunos ejemplos que van a permitirles vislumbrar precisamente esta problemática que puede ocurrir o que viene ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, casos en los que de repente se sostiene una indemnización por 100.000 soles para una persona, mientras que a otra persona, quizás de bajos recursos económicos, le resuelven otorgar 10.000 soles, 20.000 soles. Entonces, que el daño al proyecto de vida debería tener esa finalidad, ¿no? Piénsese también que cuando se analiza el daño al proyecto de vida, lo que se busca, o por lo menos a lo que se postula, es a que sea un daño al proyecto de vida respecto del cual se tenga mayor certeza, ¿no? Porque igual estamos hablando de hipótesis, pero mayor certeza. Pero ustedes, todos bien sabemos que los caminos de la vida nos llevan por distintos lugares, ¿no? Nunca sabemos si vamos a seguir trabajando en un lugar, si vamos a cambiar de lugar, si vamos a viajar, si vamos a emprender algún negocio. No sabemos lo que puede ocurrir más adelante. Entonces, ¿qué tan cierto es este daño al proyecto de vida? ¿No? Una persona que es un pianista
podría sostener que esperaba hacerse conocido a nivel mundial porque era el mejor pianista, pero sufre una lesión y se ve imposibilitado de utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces, existen muchos factores que se tienen que analizar en esta voz del daño a la persona. Pero es un elemento que también merece ser analizado, ¿no? En cuanto a categoría. Ok. Aquí creo que puedo ver los comentarios, ¿no? Recién logro ver los comentarios. Les agradezco la participación. Ok. Percy, por ejemplo, nos comentaba, ¿no? Antes de pasar a la función de la responsabilidad, la idea es que esta sesión sea precisamente interactiva para poder tener mayor claridad y poder debatir justamente estos problemas que subyacen en la jurisprudencia nacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos mencionaba Percy, la responsabilidad acaso no es una consecuencia de una conducta en efecto, es la consecuencia, es la respuesta a una conducta, a una situación jurídica desfavorable, una respuesta del ordenamiento jurídico frente a un hacer, ¿no? Ustedes saben que puede ser conductas positivas u omisivas inclusive, ¿no? Pero que pueden generar consecuencias desfavorables. Estoy de acuerdo, Percy. Menciona aquí, por ejemplo, Max menciona los elementos de la responsabilidad civil. Yo, por ejemplo, quiero ver si... Sí, correcto, ¿no? Max nos menciona algunos de los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? Antijuridicidad, factor de atribución, nexo causal y daño. Como veremos más adelante, a nivel nacional existen posiciones respecto de los elementos de la responsabilidad civil. La posición que nos explica Max, por ejemplo, es una posición muy arraigada en sede nacional y que es desarrollada por el profesor Lizardo Taboada, que de manera constante es citado por nuestra jurisprudencia nacional, ¿no? Lo cual no obsta que existan otras posiciones en sede nacional y que, por ejemplo, postulan que la antijuridicidad no es un elemento de la responsabilidad civil, porque en nuestro Código Civil no viene señalada como tal, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, Javier, ¿no? Y hace un momento estuve precisamente explicando, ¿no? Nos consulta, ¿no? ¿El daño al proyecto de vida se equipara al daño a la persona? Y la respuesta es que en realidad el daño al proyecto de vida es un criterio de cuantificación del daño a la persona, ¿no? Y es por ello que hay una lectura del profesor Leiser León, ¿no? Que se hace mención a la terminología sobre inflar resarcimientos, ¿no? Es un criterio de cuantificación y que genera precisamente que en algunos casos se otorguen indemnizaciones por 50.000, 100.000, 200.000 soles, mientras que otra persona, quizás en la misma situación, se le otorga una indemnización menor, 10.000, 20.000, 30.000 soles, ¿no? Es un criterio de cuantificación, Javier. Menciona Raúl, ¿no? Para valorar el daño al proyecto de vida, se deberá analizar de oficio o profesión que realiza la persona, y eso también es un problema, Raúl. En el ejemplo que les había planteado, por ejemplo, se estaría analizando precisamente la profesión, ¿no? ¿Podríamos acaso sostener que una profesión es necesariamente mejor que otra profesión? ¿No? Lo que buscamos evitar, de todos modos, es un supuesto de discriminación que pueda implicar este tipo de criterios cuantificadores, ¿no? Lo que se busca en la responsabilidad civil, recordemos cuando explicábamos qué era la responsabilidad civil, y luego lo vamos a ver con las funciones de la responsabilidad civil, es el restablecimiento, ¿no? A la situación anterior en la que se encontraba el sujeto perjudicado, ¿no? Regresar al statu quo,
¿no? O en su caso, lograr una compensación que logre restablecer el equilibrio. Pero en ninguna medida lo que se busca es el enriquecimiento de otra persona. Y lamentablemente con el daño al proyecto de vida o como se viene ejerciendo ese tipo de otorgamientos, la respuesta que nos otorgan es esa, ¿no? Y debemos evitarlo a sobremanera, ¿no? No se trata de otorgar indemnizaciones e inflar resarcimientos. Lo que se busca es el principio de reparación integral de la víctima, ¿no? Aunque, precisamente dependiendo de las funciones de la responsabilidad civil, en muchos de los casos se podría, por ejemplo, en algunos casos sostener que el daño moral podría tener una vertiente sancionatoria, ¿no? Y ustedes lo pueden apreciar cuando se revisen algunos casos, algunas casaciones, ¿no? El daño moral que se otorga no es tanto por lo que se ha ocasionado, sino que tiene un fin desincentivador de conductas, ¿no? Y en realidad esta terminología que acabo de emplear se podría parecer muchísimo a un aspecto de la responsabilidad administrativa. Como se sabe, allí se sanciona al sujeto infractor precisamente para disuadir que siga incurriendo en ese tipo de infracciones, ¿no? Y allí ya vienen algunos percances respecto de la prevención general y estas conductas disuasivas que se buscarían también, o que estarían como trasfondo. Judith nos menciona, Judith Puma, ¿no? Respecto del caso, sobre si afecta al proyecto de vida, considera que sí. El caso que les había planteado, ella menciona que sí está de acuerdo, que existe una afectación porque el orden natural del ser humano es la reproducción y sí se estaría afectando. Claro, este es en el caso, entiendo el caso en el que la persona tenía un problema en la próstata y sufrió este tipo de problemas, que ya no podía tener hijos. Claro, allí, por ejemplo, Judith, tendríamos que retroceder, ¿no? Si somos de la posición que se otorga el daño a la persona o solamente el daño moral. Si somos de la posición que se otorga el daño a la persona, buscar la fundamentación del otorgamiento del daño a la persona y luego el daño al proyecto de vida. Recordemos que el daño al proyecto de vida es un criterio de cuantificación, ¿no? ¿Y cómo sabríamos si en el caso en particular se podría estar afectando el daño al proyecto de vida? Imaginémonos que la persona ya tenía hijos, que de repente ya no quería tener más hijos y que de repente el día del evento estaba buscando acudir a un centro de salud para hacerse quizás alguna vasectomía. ¿Lo sabremos? Quizás no, porque habría que hacer una búsqueda, ¿no? Y nosotros recordemos que no podemos buscar las historias clínicas también de las personas, ¿no? Son personalísimas. Pero estoy tratando de llevar un caso para poder analizar o utilizar un raciocinio sobre ese tipo de supuestos del daño al proyecto de vida. ¿Podría afectársele? Si somos de la posición que el daño al proyecto de vida sí se debería indemnizar, podría sostenerse que sí, podría. Pero también podría sostenerse lo contrario, precisamente basándose en el mismo concepto del daño al proyecto de vida. Judy menciona aquí, ¿no? No. Judith, para Judith, por ejemplo, Judith, ¿dónde está? Guillermo, para Guillermo. Guillermo nos explica aquí, por ejemplo, ¿no? El daño al proyecto de vida es un sueño, ¿no? Un objetivo que se había frustrado, ¿no? Para el futuro, en efecto. Como por ejemplo un universitario que sufre una negligencia médica y pierde la vista, eso genera un daño, ya no va a poder estudiar y eso se debe indemnizar, ¿no? Si analizamos el caso que Guillermo, por ejemplo, nos traslada a todos los participantes, podríamos decir que, por ejemplo, la lesión a la vista genera un problema del daño a la persona, ¿correcto? Podría generarle también un supuesto de lucro cesante y daño emergente. Y si es de la posición Guillermo, que
entiendo que según lo que estoy leyendo, se debería indemnizar este supuesto en el proyecto de vida, ¿no? Pero allí se tenía que identificar, Guillermo, es qué es lo que estarías afectando, ¿no? Específicamente, ¿no? Qué oficio realizaba, si el oficio que estaba realizando tenía alguna proyección a futuro, esto es títulos o cargos, ¿no? De repente, practicante, asistente, jefe y así sucesivamente, ¿no? Y analizar precisamente la afectación física de esta persona, porque él hacía mención, por ejemplo, de una pérdida de la vista que le va a imposibilitar realizar su vida universitaria. Juan Gamboa, por ejemplo, nos señala aquí, ¿no? Definir una indemnización y la compensación económica como consecuencia de un daño. Juan, allí, por ejemplo, ahora vamos a pasar precisamente a las funciones de la responsabilidad civil. Allí ustedes van a poder identificar qué funciones cumple la responsabilidad civil en diferentes tópicos, ¿no? Hay una clasificación un poco más amplia, pero para efectos del curso vamos a utilizar dos de ellas, ¿no? La primera que les estoy haciendo mención es la función diádica, ¿no? Que tiene la función, que tiene diversas funciones, como por ejemplo la satisfactiva, ¿no? Por equivalente, ¿no? Y que entre sus múltiples supuestos también implica la compensación. A ver, aquí. Menciona, por ejemplo, Percy, ¿no? Que para él el resarcimiento es una compensación que debe asumir el sujeto, mientras que la indemnización es la propia compensación económica. Entiendo lo que mencionas, Percy, sí se puede entender lo que estás indicando, ¿no? La diferenciación, sí, es esa, pero también tenemos que agregarle o adicionarle lo que menciona Percy, la identificación de los elementos de la responsabilidad civil. Recordemos que ese es el ejercicio en ese tipo de casos. Cuando exista resarcimiento, analicemos cada uno de los elementos de la responsabilidad civil, mientras que la indemnización viene por un mandato legal